Segundo bloque de resumen parlamentario, seguimos en vivo por Senado TV. Y ahora nos vamos a ir a la semana pasada, porque en el marco de el ciclo Hablan los expertos, que organiza la senadora Carmen Álvarez Rivero de la provincia de Córdoba, conjuntamente con el Centro de Estudios Civilitas, se realizó una jornada dedicada a investigar, estudiar el rol de los maestros, el rol clave que tienen los maestros en el proceso de alfabetización. Cómo se forman a las personas que van a ser formadores en el futuro o en la actualidad. Allí estuvo presente y estamos en contacto ahora con Vanessa de Mier. Ella es doctora en letras, especialista en educación, docente en la UCA, en la UBA, también investigadora asistente del CONICET, que sabe mucho acerca de este tema. Vamos a consultarle acerca de esta jornada. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Sofía te saluda. Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por contactarte con nosotros acá en Resumen Parlamentario. En primera instancia te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son los desafíos? ¿En qué estado se encuentra la alfabetización en la Argentina? Bueno, qué pregunta compleja, ¿no? Ya sabemos que los resultados de las evaluaciones, tanto nacionales como las pruebas internacionales en las que participa Argentina, muestran que hay una tendencia, digamos, a descender en los niveles de desempeño en comprensión lectora, fundamentalmente en los distintos niveles educativos. O sea que la situación, podríamos decir, es bastante crítica. Nunca tuvimos niveles tan bajos de comprensión y eso acarrea también falta de autonomía en los estudiantes que se ve a lo largo, a medida que van avanzando, digamos, en la trayectoria educativa, las dificultades se vuelven más grandes, entonces los problemas son cada vez mayores, como nosotros decimos, un efecto bola de nieve, ¿sí? Claro. La brecha entre los que logran un buen desempeño y los que van arrastrando dificultades se vuelve cada vez más grande y es muy difícil después de revertir. Así que la situación es bastante problemática, sobre todo porque hay cuestiones que tienen que ver con la manera en la que se está enseñando a leer y escribir, que todavía no están, digamos, ayornadas en cuanto a las últimas investigaciones y la evidencia que tenemos sobre cómo aprende nuestro cerebro a leer y escribir. Así que bueno, ahí es donde yo trabajo con Ana María Borzone, que fue mi directora en CONICET. Nosotros hace años que venimos desarrollando materiales, sobre todo propuestas educativas que se aplican en el aula. El tema es que muchas veces las propuestas educativas, al venir con otra línea teórica de base, acarrean la formación docente, ¿sí? Formar a los docentes y enseñarles a enseñar a leer y escribir de otra manera que no es la que se está formando, de la manera que se está enseñando en la formación inicial de los docentes. Entonces ahí se arma como un cuello de botella en donde todas las propuestas que son más innovadoras en este sentido encuentran como un límite porque hay que estar formando, cuando hay rotación docente hay que formar de nuevo, formar nuevamente una nueva capacidad instalada, bueno, y hay muchos movimientos adentro del sistema educativo. Entonces no es solo el material, sino que necesitamos un docente formado, que entienda los procesos, y eso me parece que es fundamental por ahí. Creo que es una de las respuestas, si bien la problemática de la alfabetización es sumamente compleja, ¿no? Uno puede ver varias aristas, pero pensando fundamentalmente en el sistema educativo, hay como, por un lado tenemos las propuestas, las metodologías, pero por otro lado necesitamos que el docente esté cómodo, esté formado en esas metodologías para poder implementarlas. En el caso de la lectura y la escritura, eso implica entender los procesos, ¿sí? que se ponen en juego cuando aprendemos a leer y escribir. ¿Qué procesos se pueden automatizar? ¿Qué procesos siempre van a ser estratégicos y los tenemos que ir desarrollando paulatinamente a lo largo de toda la escolaridad, ¿sí? Entonces, este tipo de formación que viene más desde las líneas cognitivas o lo que se conoce actualmente como la ciencia de la lectura, no está muy presente en la formación inicial de los docentes. Tenemos una tradición muy marcada de formar desde otras líneas y quedó como muy relegado a algunas experiencias, porque digo, algunos institutos docentes sí han incorporado las evidencias de las neurociencias, las ciencias cognitivas. Digamos, estos planteos no son nuevos, pero en el último tiempo hay como muchísima evidencia sobre qué pasa en nuestro cerebro, pero también cuáles son las metodologías más eficaces para enseñar a leer y escribir. Entonces, bueno, eso es por ahí el trabajo o el desafío que se viene, me parece, en cuanto a la alfabetización. Hay muchísima evidencia, necesitamos que eso se empiece a articular en la formación docente y que empiece a tener impacto, ¿no? Que se empiece a ver un cambio en las propuestas de enseñanza desde la práctica.
Claro, se habla de la formación de los docentes, ¿no? De la formación de los que van a formar a niños y niñas. ¿Hay algo, o sea, lo que detecto también en lo que vos me decías, es prácticas que, no, que están desactualizadas? ¿Qué cambio? ¿Hubo un cambio de paradigma en el método? Claro, o sea, a ver, nuestros diseños curriculares en general trabajaban desde líneas más de enseñanza más global, ¿sí? Con mucho foco en la lectura, pero no en los procesos, ¿sí? O sea, estábamos muy acostumbrados a hablar de o poner foco en la lectura de obras literarias, pero no se hace hincapié en la enseñanza explícita de los procesos. Y eso es un cambio en el paradigma, implica enseñar los procesos de base, pero también los procesos más complejos como son la comprensión y la producción de textos. Y enseñarlos explícitamente significa que tenemos que modelarlos, tenemos que acompañar, que tenemos que retroalimentar, que si hay un error, por ejemplo, el momento de corregirlo es en el momento en que se comete el error y Claro. no dejarlo pasar. Bueno, entonces las metodologías más explícitas trabajan, o sea, o toman como base teórica los fundamentos de lo que se conoce actualmente como las ciencias de la lectura. La ciencia de la lectura es un paradigma interdisciplinario. ¿Sí? Que podríamos decir que se empezó a conformar ya en la década del 60 y 70 con las primeras investigaciones en la psicología cognitiva que estudiaban sobre todo la lectura y la comprensión lectora desde un marco que atendían a los procesos, cómo entraba en juego la memoria, ¿sí? Los distintos sistemas de memoria, los distintos procesos que se llevan adelante cuando tenemos que leer un texto y comprenderlo. Bueno, con el avance de la investigación en los últimos, diría, 10 años, lo que sucedió es que la neurociencia avanzó con el aporte de imágenes cerebrales que nos muestran cómo cambia nuestro cerebro cuando aprendemos a leer y escribir, ¿sí? Claro. Hay zonas que se reciclan y nos volvemos expertos en procesar el lenguaje escrito, pero no nacemos con esa predisposición. Entonces es algo que es cultural, es una herramienta, una tecnología, una herramienta cultural que tenemos que aprender y que nos tienen que enseñar. Y en el marco de la ciencia de la lectura, las propuestas que se promueven son más explícitas, ¿sí? De una intervención muy sistemática, con logros en mente, y metas específicas, por ejemplo, a fines de primer grado, cuando hay una intervención sistemática y explícita desde los procesos que van desde reconocer los sonidos, relacionarlo con las letras, leer y escribir palabras y avanzar a la lectura y la escritura de textos, cuando esos procesos empiezan a sincronizarse, se avanza en la lectura y se desarrolla autonomía, ¿sí? Entonces, desde la ciencia de la lectura, lo que se promueve es la enseñanza explícita de todos estos procesos. Entonces, requiere un rol muy activo de parte del docente en cuanto a la retroalimentación, el acompañamiento, el tipo de intervención, que es bastante distinto a la manera en la que se estaba enseñando. Exactamente. Y te Ujú. quería preguntar, por eso sé que son preguntas muy generales y entiendo que intentes Sí, acotarlo porque es sí. tu, digamos, tu materia de estudio y de trabajo, pero ¿impacta, digamos, en los números de abandono escolar estas dificultades en el proceso de alfabetización? Y claro, claro, porque en la medida en la que los chicos no aprenden o no desarrollan autonomía en los procesos, o sea, está muy ligado, o sea, estamos hablando acá de habilidades como de base que abren la puerta a un montón de conocimientos, Sí. del desarrollo subjetivo e individual. Entonces, cuando hay dificultades para leer, lo que sucede también es que eso acarrea falta de motivación para el estudio. Mucho de lo que nosotros, aun cuando sean a través de tecnologías digitales, gran parte del conocimiento al que accedemos es a través de textos, ¿sí? Que tenemos que Exacto. leer, que tenemos que poder relacionar unos con otros. El proceso se va haciendo cada vez más complejo. Cuando hay dificultades de base, eso y subimos por ejemplo, la demanda en textos más complejos, o en lugar de leer un solo texto, leemos varias fuentes de información para poder abordar, por ejemplo, una problemática. Digo, no solo en lengua, esto trasciende, ¿no? Es de sociales, de naturales, cualquier área del conocimiento en la que tenemos que acceder a partir de textos escritos, se genera una dificultad y eso acarrea falta de motivación, frustración. Entonces, es uno de los motivos seguro de abandono. Sabes que escuchaba algo interesante que vos decías en la jornada, que era la mejor motivación para un chico o una chica es que sepa leer, digamos, y que quiera acceder a un texto sabiendo, teniendo esa capacidad de lectura y de comprensión. Sí, bueno, sí, no me acordaba que había dicho eso, pero sí, me parece que esa es
O sea, muchas veces creemos que por el hecho de que los chicos estén inmersos en un contexto en el que haya libros o cuentos, van a sentir la motivación para hacerlo, pero no hay mejor motivación que poder hacerlo con autonomía. O sea, cuando uno puede desarrollar una tarea con autonomía, aun cuando tengas desafíos, estás en el umbral, la tarea está en el umbral de tus posibilidades de resolverla, aun cuando implique un desafío. El problema es cuando no están esas habilidades de base, que es mucho de lo que sucede actualmente. Chicos que leen con muchísima dificultad, decimos, no son lectores fluidos, ¿sí? Leen entrecortando las frases, todo es difícil que puedan, cuando leen entrecortando las frases, les cuesta avanzar en la lectura de una oración en un texto, es muy poco probable que puedan procesar todo el texto, porque no pueden ir avanzando en el procesamiento textual, como va de manera avanzando en ciclos espiralados, ¿no? Me quedo con una idea y sobre esa idea relaciono la nueva idea, no es que hacemos una fotocopia de lo que estamos leyendo. Entonces, en la medida en la que ese proceso no fluya Sí. y encuentre dificultades en leer una palabra, es muy difícil que avance en comprender un nuevo tema a partir de un texto. Sí, ir Y tejiendo las redes, digamos, neuronales, cognitivas, para que eso vaya avanzando y vaya ampliando el conocimiento. claro, y eso también es fundamental. Una de las bases o mejor dicho, las variables que predicen el desempeño en comprensión lectora son el conocimiento del mundo y el vocabulario. Claro. Cuando hay una dificultad a nivel de la lectura que es de base, que me cuesta leer, me cuesta avanzar en la lectura del texto porque me cuesta leer las palabras, eso interfiere en los procesos más importantes de la comprensión. Lo que deberíamos estar haciendo hincapié, por ejemplo, en segundo ciclo de primaria, es en consolidar esos procesos que tienen que ver con desarrollar conocimiento del mundo, vocabulario, conocimientos de diferentes estructuras textuales, o sea, avanzar y que eso prolifere. Pero sin embargo, aún estamos resolviendo habilidades como de base, que es que los chicos puedan leer textos de corrido, como decimos Perfecto. a veces comúnmente, ¿no? Que eso es la problemática de la fluidez lectora. Y a veces eso se acarrea aún en el nivel secundario, ¿sí? Y es muy difícil cuando esos procesos de base no están bien consolidados, que un lector pueda acceder a comprender un texto, a desarrollar lo que nosotros llamamos una representación mental de lo que estás leyendo, o sea, quedarse con ese conocimiento para después poder aplicarlos a nuevas situaciones. Así que bueno, en ese marco de indagación que nosotros desarrollamos materiales para el aula, pero en el último tiempo empezamos a plantear esta dificultad que vemos desde la formación docente inicial, que todo por ahí el paradigma no está, no aparece en los programas de formación. Entonces, en ese marco armamos, en conjunto con la Dirección General de Escuelas en la provincia de Mendoza, una formación docente que es virtual para los docentes de los profesorados. Con la idea, Mendoza trabaja hace algunos años con el programa Queremos Aprender, que es un programa que desarrollamos, que tiene materiales desde sala de 5 en adelante, para aprender a leer y escribir y también con elementos, es un programa en realidad de desarrollo integral, tiene también habilidades socioemocionales, mucho más complejo, digamos, que solo aprender a leer y escribir, pero bueno, se trabaja hace bastante tiempo con el material, pero necesitábamos que esto llegara a la formación docente inicial, por esto que te contaba hace un ratito, Sofía, es que cuando hay movimientos con los docentes, es como que la formación se tiene que reiniciar todo el Claro. tiempo. Entonces, es muy importante que se empiecen a circular estos paradigmas con los que ya sabemos sobre los que hay muchísima evidencia en la formación docente inicial, en los profesorados. Así que en ese marco armamos una propuesta de formación docente virtual que está organizada en módulos que abordan el desarrollo del lenguaje, los conocimientos y habilidades sobre el sistema de escritura, comprensión y producción de textos. Y esto es un formato virtual que está enfocado en generar propuestas que desarrollen el marco teórico, pero que sirvan a los formadores, digamos, de docentes para llevar y articular con la formación que llevan adelante en los profesorados. Vanessa, muchísimas gracias por este contacto, muy claro también, y bueno, un gran desafío por delante, lo que se está llevando adelante también en las provincias para, bueno, modernizar y acelerar estos procesos de formación de los futuros formadores o formadores en la actualidad. Bueno, gracias a vos, Sofía, por el tiempo y bueno, insisto, el desafío que nos queda por delante, si bien sabemos que mucho tiene que ver con
tal vez cambiar las metodologías de enseñanza, también está en la formación docente de base, que empiecen a entrar la evidencia científica, llegue también a la formación inicial. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias. Bien, ahí conversábamos con Vanessa Demier, doctora en letras, especialista en educación, docente en la UCA y en la UBA, bueno, que estuvo participando en la jornada Hablan los Expertos.